buenos días a nuestra audiencia de la Escuela de Posgrados en nuestra página de Facebook Live. Esta mañana estamos acá como escuela para compartir con ustedes temas de interés académico, de temas de problemas nacionales e internacionales, y como escuela, siendo quienes hemos formado maestros en salud pública a lo largo de más de 20 años, estamos también en la responsabilidad de abrir un espacio de discusión sobre cómo la salud pública debe enfrentar estos tiempos de pandemia. Para ello, esta mañana tendremos el apoyo y la colaboración de nuestro coordinador de la Maestría en Salud Pública, el doctor José Salvador Sorto Chacón, quien cordialmente compartirá esta mañana y les invitamos a hacer todas sus preguntas en esta temática. Bienvenido, doctor Sorto. Adelante. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora Nadia, por permitirnos compartir con nuestra audiencia en esta mañana estos temas de salud pública que son de vital importancia para nosotros. Desde la Escuela de Posgrados y la Maestría en Salud Pública, esperamos contribuir en esta mañana al conocimiento científico y al trabajo coordinado que todos estamos haciendo en pro de la salud de la población. Vamos a hablar entonces de algunos conceptos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que las pandemias no es algo nuevo para la humanidad. Como podemos ver en esta línea del tiempo, ya en el año 541, en la época de Justiniano, allá en Etiopía, se originó una de las primeras pandemias de peste que está registrada. Esta pandemia se originó en Etiopía, avanzando hacia Egipto y las estepas centrales de Asia. La peste negra se expandió al mundo romano y más allá, y se especula que para el año 600 es posible que la población haya disminuido en un 40%. El impacto entonces de esta pandemia en el año 541 fue grande. Otro de los registros grandes e importantes sobre los que se tiene cuenta es en 1334, la peste negra. Inicia en China ya para el año de 1347, se había extendido por Europa siguiendo el camino de la seda. Este es un dato que debemos de tener presente y muy en cuenta para este análisis que vamos a hacer sobre las pandemias. Para el año 1400 se cree que es posible que la población mundial haya disminuido de 450 millones a aproximadamente 350 a 300 millones de personas. El impacto en la vida de la población de la peste negra, de esta pandemia, fue grande. Transformó el sistema político y transformó el sistema económico de esa época debido a todo el contexto que hubo alrededor de esta pandemia. En épocas más recientes, en el año de 1916, tenemos la gripe española, que es la primera pandemia que utiliza los descubrimientos de la medicina moderna, estudiando la naturaleza de la enfermedad y el curso de la pandemia. Es la primera pandemia que es observada y cuantificada, que nos permite entonces a nosotros tener algunos datos para traerlos a la medicina actual. En los años 80 se inicia otra pandemia y es la pandemia del VIH, la cual se expande lenta y progresivamente, causante, entre otras cosas y aspectos importantes, es un gran revuelo político. Actualmente se considera que alrededor de 40 millones de personas están afectadas viviendo con la infección por el VIH. En el año del 2003, el SARS, síndrome respiratorio agudo, hizo su aparición y fue la pandemia que permitió llamar la atención del público en general. En el 2009 tenemos otra pandemia, H1N1, que puede considerarse una repetición de la llamada gripe española, pero las consecuencias del H1N1 del 2009 fueron menos devastadoras que las de la gripe española. Y alcanzó un dato que es importante, es que esta pandemia del H1N1 alcanzó proporciones pandémicas en semanas. Y actualmente
nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, la cual inició en China a finales de diciembre del 2019 y ya vemos nosotros y todos estamos experimentando a nivel global cuáles son las consecuencias que está teniendo. Como nos damos cuenta entonces, las pandemias no es algo nuevo para la humanidad. Hemos estado enfrentando estas pandemias a lo largo de la historia. Entonces, cabe que nosotros nos preguntemos, ¿estábamos preparados para enfrentar una pandemia? Ya desde los organismos internacionales se tenían registros de cómo afrontar los diferentes retos para la salud pública. Y de hecho hay una publicación, Un Mundo en Peligro, informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación de septiembre del 2019. Sin embargo, es interesante resaltar que el Reglamento Sanitario Internacional data del año 2005, por lo cual la pregunta sigue siendo válida. ¿Estaba la humanidad, estaba la salud pública preparada para enfrentar una pandemia a pesar de que históricamente se ha visto enfrentada a ella? Para hablar de esto, nosotros tenemos de tener claridad sobre algunos conceptos que es importante. Debemos de tener claridad sobre el concepto de salud y el concepto de salud pública, los cuales son vitales para poder enfrentar cualquier situación de salud. Cuando hablamos de la evolución del concepto de salud, podemos dar diferentes conceptos entre los cuales cabe resaltar que cuando hablamos de salud se ha llegado a decir que sano es poder realizar nuestras actividades cotidianas como trabajo, sociedad y familia. La salud es un estado de un equilibrio dinámico entre las personas y poblaciones, por una parte, y el ambiente y las condiciones en que viven por otra. Otra de los conceptos de salud es estar sano, es tener ausencia de enfermedad. Y el concepto de salud que todos conocemos es el que acuñó la Organización Mundial de la Salud el 7 de abril de 1946, en donde dice que la salud es estar en completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Posteriormente se han venido presentando otros conceptos de salud y lo más reciente es cuando se incluyen ya los determinantes sociales para el concepto de salud y viene entonces a transformar el pensamiento científico. El doctor Selva Suter identifica la salud como una necesidad humana fundamental y en tal carácter como potencial motor y objetivo del desarrollo de las naciones. El planteamiento del doctor Selva Suter está en sintonía con el de los determinantes sociales y hay que tener en cuenta que coloca a la salud como una necesidad humana fundamental, como motor y objetivo del desarrollo de las naciones. De acuerdo a este concepto de salud, la salud deviene de un atributo de la especie humana y en una necesidad humana fundamental de la misma, susceptible de ser realizada si son concretadas otras necesidades humanas de la especie humana. Quiere decir entonces que nosotros vamos a poder tener salud si y solo si hay otras necesidades humanas que se pueden satisfacer o que se están satisfaciendo. Por lo que la salud se considera entonces un subproceso socionatural con causalidad estructural inseparable del proceso de la enfermedad. Por lo que se habla entonces ya de procesos de salud-enfermedad. Cambia entonces el concepto y en lugar de tener un concepto estático, es un concepto dinámico. Y esta sería una presentación esquemática. ¿Cuáles son esas otras necesidades humanas fundamentales que deben de estar satisfechas para considerar que nosotros tenemos salud o que vamos a hablar de salud en forma realizada? Esas otras necesidades humanas fundamentales son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creatividad, identidad y libertad.
que pasan por categorías existenciales de realización en el ser, el tener, el hacer y el estar. Quiere decir entonces que para que podamos hablar de salud bajo esta concepción, el ser humano tiene que estar completo, tiene que tener seguridad, tiene que tener vivienda, tiene que tener salud, tiene que tener subsistencia, tiene que tener un trabajo digno, una vivienda digna, es decir, una serie de condiciones que tienen que estar satisfechas para que hablemos de que hay salud en forma realizada. Un concepto entonces que engloba a la causalidad y a la estructuralidad y que engloba entonces conceptos sociales y naturales, por lo que la salud va a ser una aspiración de la humanidad. Coloca este concepto al ser humano, a la persona en el centro de toda la actividad del ser humano. Las sociedades deben de comprometerse entonces en asumir a la persona humana como el centro de todo su trabajo bajo este concepto. Estos son los conceptos de salud que debemos de tener claros nosotros cuando hacemos un análisis de la salud pública. Sentado en las bases de este concepto de salud, podemos nosotros revisar cuáles son otros conceptos de salud pública que se han presentado. En los años 20, Winslow propuso que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Se va incluyendo entonces ya el tema de la comunidad, se va incluyendo el tema del trabajo organizado de todos. En 1974, Hanlon propone la siguiente definición: la salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinado. Busca este propósito como una contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo y de la sociedad. En el 91, Piedrola Gil propone que la salud pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. En el año 92, Fren sostiene que la esencia de la salud pública consiste en que adopta una perspectiva basada en la gente y basada en las poblaciones. La salud pública entonces es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente y el desarrollo de la maquinaria social para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Tomando en cuenta entonces los postulados del doctor Selva Suter en su análisis de salud, debemos comprender entonces la salud pública como la salud de la población en interacción con todos aquellos condiciones que van a potenciar el desarrollo de la persona, el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de los pueblos. Si tomamos entonces la salud como eje del desarrollo, podemos nosotros garantizar unos estados fuertes. ¿Cuál es el abordaje entonces o cuáles son los retos para la salud pública en tiempos de pandemia? Dado que la salud pública estudia la salud de las poblaciones y como lo hemos visto desde el concepto de salud propuesto por Selva Suter, que es un subproceso de salud-enfermedad y es cambiante, podemos decir entonces que en salud pública no hay nada absoluto. Y lo estamos observando nosotros en este momento en el curso de esta pandemia. No podemos hablar de absolutos. Muchas de las cosas que se están realizando y que se están trabajando se hacen de manera provisional, con muchos matices y sujetos a actualización constante. Debemos entonces comprender que el papel de la investigación científica y de la evidencia es fundamental, pues
la investigación y la evidencia se van a transformar en acciones de salud pública y de políticas públicas, por lo que los tomadores de decisiones no es un momento fácil el que están afrontando. ¿Por qué? Porque están transformando casi inmediatamente en que se está produciendo el conocimiento y la evidencia. Hay que transformarlo en políticas públicas, hay que transformarlo en acciones que vayan a beneficiar a la población. Estos son algunos de los ejemplos de las acciones que se han tomado a nivel global y El Salvador no está exento de ellos. Restringir la libertad de movimiento, fronteras y ciudades cerradas, lucha de poderes, centralismo y descentralización en la toma de decisiones, brindar ayuda humanitaria y protección económica, búsqueda activa de casos y contención epidemiológica, prepararse para evitar la muerte según el modelo curativo más avanzado que se tenga disponible, el uso de las tecnologías de la información para mantener los servicios esenciales como educación, cuidado de la salud, circulación de alimentos, medicamentos y la banca, escasa acción de prevención comunitaria y de organización social participativa, apertura del comercio y los sectores productivos versus las restricciones en la movilidad y la gran pregunta que nos acecha, la investigación masiva para la vacuna. Son estas algunas de las decisiones y acciones que ya se han tomado, pero para la toma de decisiones en salud pública hay dos conceptos importantes que se deben de tomar en cuenta y han sido postulados ya en otros seminarios que se han tenido. Uno, la medicina basada en la evidencia. Este método pretende incorporar los mejores resultados científicos a la toma de decisiones durante el trabajo clínico. Y es importante resaltar que exige que solo los hechos firmemente establecidos sean tomados en cuenta. Y el otro concepto que hay que tomar en cuenta es el de la política basada en la evidencia, el cual propone que la toma de decisiones en políticas públicas debe de basarse en evidencia objetiva y obtenida rigurosamente. Su finalidad es implementar políticas públicas que hayan demostrado ser efectivas para resolver un problema social concreto. De manera que en este momento el reto de los especialistas en salud pública, de los salubristas, es precisamente esta combinación de la medicina basada en la evidencia y la política basada en la evidencia. ¿Cómo traducir entonces esta evidencia para los tomadores de decisiones? La medicina basada en la evidencia tiene un impacto directo en la práctica individual, pero para la toma de decisiones deben de ser considerados aspectos tales como el bienestar de la población y no el bienestar individual, los presupuestos disponibles, la equidad, la información disponible, los recursos humanos, la legalidad y la cultura de la población en donde se van a implementar estas políticas públicas. El doctor Andrés Vecino, investigador del Departamento de Salud Internacional en la Universidad de Johns Hopkins, en un seminario web dirigido a periodistas sobre la salud pública y las acciones, propone unos temas de importancia en la toma de decisiones de salud pública que son evidencia sugestiva de causalidad, diferencias sugestivas entre efectividad y eficacia, problemas de implementación y la comunicación del riesgo. Aspectos importantes que deben de ser tomados en cuenta en el momento de la toma de decisiones y para lo cual los salubristas tienen un entrenamiento específico. De manera tal que este momento que estamos viviendo se plantea con muchos retos. Este momento que se está planteando entonces, en el cual debemos de hacernos la pregunta si el mundo realmente se encuentra en peligro, como decía este informe anual sobre la preparación mundial para emergencias sanitarias. Y podemos ver entonces en este mapa mundial cómo a lo largo de la historia reciente hemos tenido nosotros y estamos teniendo enfermedades emergentes y reemergentes que están afectando a la humanidad. La gripe, la fiebre del valle, la fiebre tifoidea, enterovirus, virus de Lendra, adenovirus. Es decir,
hay una serie de agentes que están afectando a la humanidad y que lo afectan precisamente cuando tomamos nosotros en cuenta el modelo del concepto de salud planteado por Selva-Suter, en el cual dice, mire, la salud es un derecho humano fundamental que para su completa realización depende de la realización o de la satisfacción de otras necesidades. Y estas otras necesidades pasan por crear ambientes, crear comunidades saludables, crear servicios de salud esenciales que permitan garantizar la promoción, crear y formar profesionales con las competencias adecuadas para enfrentar los retos como los que hoy tenemos. Como le hemos dicho, no estamos enfrentando una situación fácil. Estamos ante una situación cambiante que exige de los profesionales en salud pública estar a la vanguardia en el conocimiento, estar a la vanguardia en la investigación, estar a la vanguardia en la revisión de la mejor información disponible para poder hacer recomendaciones pertinentes a los tomadores de decisiones. La intervención entonces de la salud pública en los momentos actuales es esencial, es fundamental. Es fundamental entonces que los salubristas puedan retomar y que los salubristas puedan proponer a los tomadores de decisiones cuáles serán esas políticas públicas que van a permitir mejorar la salud de la población. Cuáles serán esas políticas públicas y esas acciones concretas de salud pública que van a permitir ir paliando y ir disminuyendo los efectos que esta pandemia está ocasionando a nivel individual y a nivel comunitario. Son muchas las aristas sobre este tema. Los salubristas entonces tienen que adquirir las competencias pertinentes y las competencias necesarias para poder afrontar estos retos. Nos vamos a quedar aquí con estos conceptos que se han planteado. Hay mucho más que discutir, pero pasamos entonces a ese momento en el cual esperamos tener esa interacción con todos ustedes. Muchas gracias, doctor Sorto. Agradecemos su exposición. Es de mucho valor en este momento, enfrentando el momento de la pandemia. Queremos en este momento que ustedes compartan sus preguntas para poderlas compartir con el doctor Sorto y que él tenga bien contestarlas. Mientras esperamos sus preguntas, quisiera preguntarle al doctor Sorto, ¿cuál sería la relevancia del rol de los gestores de salud en este momento de la emergencia? Bien, la relevancia de los gestores de salud en este momento de emergencia radica en que tienen las habilidades y tienen las competencias suficientes para hacer un análisis de la situación de salud. Cuando en salud pública nosotros estamos revisando cómo afrontar las diferentes situaciones, lo primero que hacemos es un análisis de la situación de salud, lo que podemos llamar en ese diagnóstico basal. Y los salubristas tienen esas herramientas que son fundamentales para hacer ese análisis inicial. En este momento se cuentan con esas herramientas, pero hay que hacer análisis rápidos, análisis sobre el terreno, análisis sobre la acción. Con ese análisis de la situación actual de salud, con esa línea base, entonces, los salubristas pueden hacer acopio de esa información y contrastarlo con la evidencia científica que se está presentando, con la evidencia científica que se está produciendo y así traducir esa evidencia con esa situación de salud, con esa línea base, poder presentar entonces a los tomadores de decisiones en base a las realidades de cada país y en base a las realidades de cada momento, proponerle cuáles van a ser esas acciones mejores que van a permitir afrontar los retos que se están presentando. Porque debemos tener en cuenta que los retos se están presentando a diario y los retos que tenemos hoy serán diferentes a los retos que se pueden tener mañana. Lo importante será tomar las decisiones con la mejor evidencia posible. Muchas gracias, estimado doctor. Oscar Navarro nos pregunta,
que desde su perspectiva, ¿por qué el Ministerio de Salud convoca a epidemiólogos y no a salubristas para la atención de la actual pandemia? Bien, hay que recordar que la epidemiología es una de las ramas que aportan mucho a la salud pública. De hecho, cuando hablamos de salud pública, decimos que la salud pública tiene una serie de ramas o de ciencias que le aportan a su conocimiento. Y la epidemiología precisamente es una de estas ramas que aporta muchísimo para este análisis. Los colegas epidemiólogos tienen las habilidades precisamente para analizar una situación determinada, tienen esas habilidades y competencias para poder ese análisis y presentarlo y traducirlo. Es importante entonces en este momento que pueda haber esa complementariedad de especialidades, que pueda existir esa complementariedad de especialistas y algo que he estado mencionando a lo largo de esta conversación es el hecho de que estamos en momentos críticos y las decisiones que se están tomando no son decisiones fáciles y debemos entonces todos estar en esa disposición de aportar. El rol entonces que los colegas epidemiólogos desarrollan es de vital importancia en estos momentos de pandemia en los cuales, como digo, minuto a minuto la situación está cambiando. Muchas gracias, doctor. Entendemos que el momento no es fácil y todos los retos que enfrentan, pues, se están viviendo día con día y se están tratando de superar día con día. Carla Juárez, por medio de Facebook Live, nos está haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo analizar la situación de salud sin datos precisos? Bien, hay un hecho que es importante y nosotros debemos de partir y es siempre confiar en la información disponible. Sobre la base de la información disponible, nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? No podemos hacer juicios de valor sobre la información que se está presentando, sino debemos de aprender a tomar esos valores, a contrastarlos entonces con la realidad y a tomar esas acciones de salud pública que van a responder a la mejora de la población. En este momento hay suficiente información a nivel global con la cual se puede hacer análisis y desde ese punto de vista hacer propuestas de intervenciones. Hay una riqueza de información a nivel global que nos puede servir a nosotros como un punto de partida para el análisis y para el trabajo en salud pública, para el impacto que van a realizar las acciones en la población. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Julio Chihuila. Él menciona, como salubrista, ¿qué medidas deben tomar en cuanto a nuestro país en el momento de la pandemia? Bien, como salubristas, la formación que nosotros tenemos es en diferentes áreas. Y una de las áreas que muchas veces se nos olvida es el área de la educación y la promoción de la salud. La educación y la promoción sobre hábitos saludables en este momento de la pandemia son de vital importancia. El Estado tiene su rol, el gobierno tiene su rol, las instituciones públicas tienen su rol, pero no debemos olvidar que cuando hablábamos del concepto de salud, hablábamos de ese carácter individual. Decíamos, la salud es la salud individual y colectiva, son las acciones de salud pública. Debemos hacer acciones que vayan a la transformación de la persona, acciones que vayan encaminadas entonces a que la persona adquiera hábitos saludables. Debemos realizar acciones de promoción y educación para la salud que permitan que desde el nivel individual se adopte un compromiso personal por la protección de la salud. De manera que esta protección personal, con esta concientización y con este compromiso, esté en sintonía con las grandes políticas públicas que el Estado está tomando. Si queremos entonces hablar de
de esta sintonía, no debemos de olvidar el trabajo que a nivel individual debemos de realizar, el uso de mascarillas, evitar las aglomeraciones, el uso frecuente, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel, el portar siempre las mascarillas, el distanciamiento físico, lo cual va a contribuir en gran medida a esas políticas públicas que a nivel nacional se están tomando, como el fortalecimiento de los servicios de salud para brindarles a los establecimientos una capacidad de respuesta que permita afrontar las exigencias y los retos que esta pandemia está planteando. En la medida que en el nivel individual nosotros tomemos conciencia y hagamos estas acciones, la cadena de transmisión se va a ir acortando y los servicios de salud van a tener menor demanda y mayor capacidad para ir respondiendo. Como digo entonces, es un trabajo coordinado y esas acciones de salud pública van en los dos sentidos. En el sentido individual que se traduce al sentido comunitario y también en el sentido de las acciones fuertes del Estado en el fortalecimiento de los servicios de salud y el fortalecimiento en la promoción y educación para la población general. Muchas gracias, doctor, por recordarnos que la responsabilidad no solamente es de parte del gobierno ni de los salubristas, sino que de todos, de la población en general. Le comparto la siguiente inquietud que me parece muy interesante en realidad. Gwen Hernández pregunta, como familia del personal de salud pública, ¿cómo podemos cuidar la salud mental, partiendo del concepto de salud? Bien, y aquí hay que hacer una mea culpa en la salud pública. Desde hace muchos años, la salud mental pareciera que fue olvidada. Y desde el momento en que en los servicios de salud hace años se sacaron a los psicólogos, se sacaron a los especialistas en salud mental, dejamos descuidado esta parte. Y como bien lo decía nuestro participante, el concepto de salud es amplio. ¿Cómo cuidar la salud mental? Estamos bombardeados. Nosotros abrimos el periódico y hay noticias de COVID. Nosotros abrimos nuestras redes sociales y hay noticias de COVID. Nosotros nos vamos a las pláticas entre amigos. No hablemos de las pláticas y las conversaciones profesionales que nosotros podemos tener y todo es acerca del COVID. Entonces, para mantener esa salud mental debemos nosotros de hacer un alto. Debemos de hacer un alto y procurar cambiar esa rutina. Ojo que no estamos diciendo que vamos a olvidar ese problema, ¿sí? Sino que y volvemos al punto, en el nivel individual, el personal de salud también debe de aprender a tener esos espacios para, digamos, esos espacios en los cuales no vamos a tener y vamos a procurar cambiarnos esa mentalidad, olvidarnos un poquito, dedicarnos a otras actividades. Y aquí es entonces donde viene un papel fundamental que juega el rol de la familia en todo esto. Somos seres humanos sociales. Somos seres humanos sociales que queremos de compañía, pero en este momento eso está restringido. Pero precisamente las redes sociales hoy por hoy han evolucionado tanto que nos están permitiendo compartir. Por eso se habla de distanciamiento físico y no de distanciamiento social. Este momento que tenemos nosotros de compartir experiencias y de conversatorio es un momento de interacción social en el cual nosotros podemos compartir con otras personas nuestras experiencias. Ahora bien, eso es en el nivel individual, pero hemos dicho que está el nivel individual, el nivel familiar, introducimos en este momento, el nivel comunitario y también el nivel desde las políticas de Estado, en donde también deben de procurarse acciones necesarias para salvaguardar la salud mental del personal de salud. El personal de salud está sometido en este momento a un estrés tremendo. Un estrés que los que hemos tenido el entrenamiento en medicina sabemos que
eventualmente lo hemos vivido en nuestros internados. Quienes han hecho residencias médicas lo han vivido en sus residencias médicas, este estrés. Esto que estamos viviendo es un estrés para el personal de salud y deberán entonces procurarse desde las políticas de Estado también espacios para mantener, espacios que permitan que los profesionales de salud puedan desahogarse, espacios que permitan que los profesionales de salud puedan tener conversaciones para irse descargando y que les permita a ellos entonces tener este refrescamiento, tener esta interacción para poder continuar con esa rutina de trabajo que es tan extenuante en estos momentos. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias por recordarnos que este es un distanciamiento físico y no un distanciamiento social. La siguiente pregunta se la comparto y dice, ¿de qué otras herramientas podemos partir para hacer los análisis si los estudios en esta pandemia han sido limitados o no cuentan con respaldo científico? Muy bien, esa es una de las preguntas más interesantes y que, como yo suelo decirle a nuestros estudiantes de la maestría en salud pública actualmente, uno de los grandes retos que tenemos en este momento va a ser el llevar un registro de todo lo que está sucediendo. Los ensayos clínicos que se están haciendo en este momento han sido ensayos clínicos con corta población, con cortos periodos de tiempo y debemos entonces ahí de tener ese entrenamiento y esas herramientas que nos permitan discernir cuáles son estos estudios que van a permitir una evidencia científica firme. El gran problema que tenemos en este momento es que el tiempo no nos está dando para tener esta evidencia científica firme. Y hay unas grandes paradojas que se han presentado. Por ejemplo, hace unos días leía que Lancet publicaba que un medicamento era efectivo y al siguiente día British Medical Journal decía que había otro estudio en el cual ese medicamento no era efectivo. Por lo cual, aquí el entrenamiento o las herramientas que se requieren de parte de nosotros como salubristas es precisamente en la investigación en salud pública, en el método científico, en el método estadístico que nos permitan analizar, y hay una parte fundamental en todos los estudios que es materiales y métodos. Vámonos a materiales y métodos y revisemos cuál ha sido la metodología de investigación para que esta evidencia pueda ser firme y contundente. Pero como digo, no es un momento fácil para la toma de decisiones y la evidencia científica. Muchas gracias, doctor. Alex Lorenzana quiere saber qué opinión tiene usted del manejo actual de la pandemia en nuestro país y si considera que se han tomado las medidas adecuadas. Bien, como lo he venido mencionando, hacer una crítica o señalar lo bien o lo mal que se está haciendo puede ser fácil y ligero. ¿Por qué? Porque mencionábamos ya dos aspectos y decíamos, la medicina basada en la evidencia y la política basada en la evidencia. Cuando hablamos de la medicina basada en la evidencia, nosotros estamos haciendo acopio del conocimiento científico. Pero cuando hablamos de la política basada en la evidencia, ojo, y estamos hablando de política que se transforma en políticas públicas y no en politiquería, aquí debemos de tener entonces nosotros claro que no es fácil, porque no sabemos o no tenemos nosotros los conocimientos y las herramientas necesarias para decirlo. Lo que sí podemos hacer es contrastar las medidas que se están tomando en el momento actual con las medidas que a nivel global se están tomando. Ya nosotros en la ponencia hacíamos una breve reseña de las medidas que a nivel global se han tomado. El cierre de fronteras, la restricción del movimiento de las personas, esos confinamientos largos, son unas medidas que en todos los países se están tomando. La efectividad de esas medidas
el fortalecimiento de los servicios de salud, el fortalecimiento de los recursos de los servicios de salud son otras de las medidas que se están tomando. De todas estas medidas debemos de hacer acopio y contrastarlos con la evidencia, con los datos que se están produciendo, con los datos que tenemos disponibles para poder decir si el manejo es o no el adecuado. Entonces, no es fácil poder opinar sobre la validez de las medidas cuando no se está en ese punto específico de los tomadores de decisiones. Los salubristas sí podemos hacer es brindar esa información para que los tomadores de decisiones tengan las herramientas para poder realizar y ejecutar las acciones pertinentes en el momento pertinente. Porque es importante también aquí recalcar la pertinencia de las medidas que se están ejecutando. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta tiene mucha relación a lo que usted acaba de mencionar y nos dicen, los datos estadísticos que se están dando a diario, ¿de dónde salen? Bien, la fuente que nosotros tenemos para los datos y todos los podemos ver, la fuente es el Ministerio de Salud y a diario se está alimentando con información el sitio web para que todos podamos hacer ese análisis de salud. Es interesante también entonces para todos los salubristas y para todos los que estamos interesados en la salud de la población, hacer un análisis, estar en una revisión constante. El otro reto que yo igualmente menciono a los alumnos de salud pública va a ser en un año, en 2 años, cuando la pandemia haya finalizado, poder hacer un acopio de todas las medidas que se han tomado y ahí sí vamos a poder contrastarlas con las medidas que a nivel global se tomaron y poder decir, a nivel global, ¿se tomaron las mejores medidas? A nivel global, la pertinencia de esas medidas que se adoptaron y luego trasladar a nuestro análisis. Algo que no debemos de olvidar y que es importante cuando estamos haciendo análisis de información y análisis de situación es qué es lo que hemos aprendido de esta pandemia. ¿Cuál es la ganancia que como personas, como comunidad, como Estado, como el mundo, vamos a tener nosotros sobre esta pandemia? Y vámonos al inicio de la presentación. Desde Justiniano, en el año 600, la humanidad se viene enfrentando a pandemias. Desde el año 600 se viene enfrentando a pandemias. Y estamos en el año 2020 y pareciera que la humanidad no ha aprendido todavía. Y aquí hay algo importante que bajo el concepto de salud, de la causalidad estructural y la socionaturalidad de los procesos, es importante resaltar, y lo mencionan también los estudiosos de la salud internacional, hay un factor importante en todo esto y es el modelo económico que está en boga en ese momento. Debemos nosotros de hacer todos estos análisis para determinar, como lo dice el documento que presentamos, si el mundo está preparado para afrontar estas situaciones que estamos viviendo. Ciertamente, doctor, cada pandemia ha tenido su realidad, su contexto diferente y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Cada periodo ha respondido de manera diferente con la tecnología que cuenta, con lo que vive en este momento. Le comparto el siguiente comentario, el cual yo entiendo que pues hay un control, pero igual quiero escuchar su opinión. Dice, debe haber un médico en salud pública para chequear si el personal que está en primera línea tiene y hace lo posible de no contagiarse, ya que si bien es cierto, tienen que comer, es claro que al hacerlo salen a la calle con su uniforme. ¿Nos podría comentar al respecto, doctor? Bien, aquí es donde hacemos y volvemos al punto de análisis de a nivel individual, ¿verdad? No es el médico especialista en salud pública el que va a estar controlando esto. Para esto entonces tienen que haber protocolos establecidos de cómo conducirse.
los protocolos deberán estar entonces o deberán realizarse, y aquí deberá analizarse la información disponible, si existen estos protocolos para que el personal pueda tener estos momentos, ¿verdad? Entiendo que existen todos esos protocolos y vuelve entonces la responsabilidad a nivel individual. No puedo yo entonces estar exigiendo otras cosas si desde el nivel individual no estoy yo asumiendo cuál es mi responsabilidad, ¿verdad? Hay toda una serie de protocolos, una serie de lineamientos que se han emitido del Ministerio de Salud, que es la instancia, que es la autoridad en salud en este momento, quien está conduciendo toda la respuesta nacional, y debemos circunscribirnos a estas herramientas para poder determinar. Claro, el papel de los salubristas es aportar a todos estos documentos para garantizar la salud del personal que está trabajando en esta primera línea y la salud de la población en general, porque se trata entonces de esta interacción que estamos teniendo. Y aquí esta palabra es importante, de la interacción, porque cualquier acción que yo desde el nivel individual esté realizando afecta a los demás. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Muchas veces creemos que la acción desde el nivel individual no va a tener repercusiones en el nivel comunitario. Y aquí nos podemos ir entonces a una serie de ejemplos de la vida cotidiana que nosotros podemos observar, como el hecho que cuando nosotros vamos conduciendo, por ejemplo, podemos observar a personas que están conversando sin mascarilla, podemos observar a personas en una serie de actividades de la vida cotidiana en las cuales se olvidan esas medidas de protección. Entonces, debemos de hacer conciencia y tener presente esas medidas del nivel individual que están en íntima interacción con el nivel comunitario. La palabra interacción en estos momentos es importante de tener en cuenta. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer el comentario de José Luis Núñez, que nos dice que es muy oportuno el tema y lo felicita a usted, doctor Sorto, por la excelente exposición. Pero aparte de esto viene su comentario. Dice, siento que la academia y los especialistas no han tomado su papel protagónico en esta pandemia en nuestro país. ¿Cómo evalúa usted, doctor Sorto, las acciones que se han tomado? Bien, y aquí lamento mucho tener que estar repitiendo esta parte, ¿verdad? Pero hay una serie de equipos multidisciplinarios que están trabajando en esta pandemia. Hay una serie de equipos compuestos por profesionales de diferentes especialidades que son los que están aportando. Y están aportando, ojo, que están aportando desde el conocimiento científico que se está produciendo. Ahora, lo importante será que todos estos profesionales tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para traducir esa información científica. Y es aquí entonces donde la academia juega un papel importante en toda esta situación, ya que desde ese punto de vista, llamémoslo muy frío, de la academia con el análisis de la información, puede aportar para toda esta situación. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Dice Inmar Ayala, que en su exposición usted mencionó acerca del aislamiento social. ¿Cuánto es el tiempo prudencial o ideal para aislarse según salud pública? Bien, y aquí es donde vemos cuál es la complementariedad que hay de todas las especialidades. Quienes mejor información nos pueden dar sobre esto son nuestros colegas epidemiólogos, porque ellos son los que están analizando tiempos de incubación, periodos de transmisibilidad, y son los datos que nosotros debemos de tener en cuenta. Y como hemos visto, cuando revisamos una serie de documentos sobre la pandemia, esto ha ido cambiando. Desde que se decía que eran 15 días, 21 días, 23 días, cuando vemos también nosotros cuál es el comportamiento o las fases de propagación de esta pandemia, desde la fase 1 en la cual no hay ningún caso, la fase 2 en la cual se presentó el primer caso, pero hay una propagación lenta de los casos,
a la fase 3, en donde hay una propagación acelerada, que pareciera ser que es el momento actual que estamos viviendo en el país, y luego pasaríamos a esa propagación desacelerada y niveles bajos estables de propagación del virus. Entonces, aquí estamos hablando que debemos de ir tomando en cuenta cuál es la evidencia disponible, debemos de tomar en cuenta en el momento que nos encontramos para seguir conservando, no es el aislamiento social, es ese distanciamiento físico que nos permite a nosotros cortar la transmisión del virus. Pareciera ser que el distanciamiento físico va a ser parte, como se está mencionando mucho, de nuestra nueva normalidad, porque nos estamos enfrentando a un virus que estamos aprendiendo a conocer cuáles son sus características y cuáles son sus manifestaciones en las personas y en la comunidad. Muchas gracias, doctor. Por razones de tiempo, pues vamos a dar lectura a las últimas 3 preguntas, ya que sí, contamos con muchas, pero queremos continuar con el conversatorio como tal. Elmer Mena dice, soy fisioterapeuta. ¿Considera, doctor, que se debe incluir en los protocolos de prevención de la discapacidad y enfermedades crónicas mediante las herramientas que ofrece la profesión como el ejercicio terapéutico, autogestión de estrés y otras estrategias? Claro que sí. Todo aquello que vaya en favor de la salud de las personas es importante. Y en este momento deben de ser tomados precisamente la recuperación de todas las personas. Deben de ser tomados en cuenta cuál va a ser esa rehabilitación de todas las personas, porque ya como población tenemos una población enferma, y no solo en El Salvador, a nivel global tenemos una población enferma que está siendo afectada por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades renales, por el cáncer, por una serie de situaciones que están afectando negativamente la salud y que requieren precisamente de rehabilitación. Por lo tanto, en la medida en que vaya evolucionando esta pandemia, deben de ser incorporados la rehabilitación de todas las personas y deben de ser incorporados estos a los protocolos de atención. Muchas gracias, doctor Sorto. Aida Marroquín quiere saber cuál es su valoración en cuanto a que en el país el Ejecutivo ha tomado el manejo de la pandemia y no se ha tomado en cuenta a salubristas y especialistas capacitados en este tema. Bien, decíamos, estas son las grandes preguntas y las grandes paradojas que se están presentando a nivel global, y lo podíamos ver nosotros, centralización versus descentralización. Lo que nosotros podemos observar en el país es que la batuta de todo este trabajo está a cargo del Ministerio de Salud, y él es el que está coordinando con todas las otras áreas. Y hay que tomar en cuenta también que en políticas públicas es el Estado el que debe de responder, y es el Estado el que responde a la salud de la población, y es el Estado el que debe garantizar la salud individual y la salud comunitaria. Muchas gracias, estimado doctor. La última pregunta que tomaremos de Facebook Live es la siguiente. Walter Enrique quiere saber qué opinión le merecen los tratamientos empíricos suministrados en el primer nivel por el Ministerio de Salud, basados en medicamentos que aún no tienen el suficiente nivel de evidencia. Se refiere a la ivermectina y a la hidroxicloroquina. ¿Es ético? Bien, como les decía al inicio, esta es la gran pregunta, ¿verdad? La evidencia científica está cambiando día a día. Al inicio se presentaron unos medicamentos que eran la panacea de todo esto, y posteriormente, luego de que con el tiempo va evolucionando el conocimiento, esto va cambiando, ¿verdad? Entonces, digo, aquí por eso tenemos que hacer acopio de la mejor información disponible
para esa toma de decisiones que van a impactar a la salud de la población. Muchas gracias, doctor. La última pregunta la quiero incorporar yo, así que me van a permitir estos minutos. Yo le quiero preguntar, doctor, ¿cómo fortalece que un profesional estudie la maestría en salud pública? ¿Qué ventajas tiene si hay muchos gestores con años de experiencia que no necesariamente han cursado una maestría? Bien, aquí nos vamos al tema precisamente de ese conocimiento científico vasto que puede haber por ahí, en el cual muchas veces se considera que la experiencia que yo pueda tener sobre algún determinado aspecto de la salud es lo más importante. La experiencia es importante, la experiencia es fundamental, pero esta experiencia tiene que ir de la mano con una serie de habilidades y con una serie de capacidades que son las que el especialista en salud pública adquiere. Un profesional de la salud pública en su proceso de formación aprende a revisar la mejor evidencia científica. En su proceso de formación es entrenado en epidemiología, demografía, es entrenado en bioestadística, en investigación, en teoría económica, en economía de la salud. Y un aspecto importante en el cual el salubrista es entrenado es en el área de la administración, que lleva implícito el proceso de conflicto y negociación y toma de decisiones, así como recibe formación en legislación en salud y recibe esa formación general precisamente para el análisis de la información científica y para poder traducir esa información en políticas públicas de impacto social, políticas públicas que impacten a la población en general. En ese sentido, es importante recordar una frase de latín que dice nullius in verba, que habla, o que su traducción es que ningún conocimiento individual es suficiente. Debo yo de hacer acopio de toda la producción científica, debo yo hacer acopio de la mejor evidencia, con las mejores herramientas, con el mejor entrenamiento que me permita tener las habilidades necesarias para afrontar cualquier situación. Esa es un poco la diferencia que hace la práctica cotidiana con la formación y el entrenamiento en salud pública. Muchas gracias, estimado doctor Sorto. Agradecemos todos los conocimientos que ha compartido con nosotros esta mañana, que son de interés, no solamente para el personal de salud, sino para todos en general y que debemos de tener en cuenta y no olvidarlos a diario. En esta oportunidad, doctor, queremos brindarle el siguiente diploma gracias a su participación en este webinar, el cual haremos llegar en su momento de manera física. Así que agradecemos mucho su participación, doctor, y les quisiera solicitar que llenaran la siguiente encuesta, la cual estará ubicada en el chat de Facebook Live. Nosotros queremos conocer sus comentarios y sus sugerencias para desarrollar próximos temas. Así que agradeceremos que tomen un minuto de su tiempo para llenar nuestra encuesta. Antes de finalizar, quiero presentar a la licenciada Andrea Alvarenga, quien nos compartirá en este momento información general sobre la maestría en salud pública. Licenciada, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Alvarenga. Soy la asesora académica de la Escuela de Posgrados de Universidad Evangélica de El Salvador. Reconociendo la importancia de la salud pública, la Escuela de Posgrados está ofertando actualmente la maestría en salud pública con el objetivo de formar
profesionales con las competencias necesarias para brindar servicios de calidad en salud. Entre los beneficios de la maestría se encuentran educación de calidad, horarios flexibles y recursos académicos disponibles las 24 horas del día. En estos momentos nos encontramos en periodo de inscripción a la maestría, la cual iniciaremos para nuevo ingreso el 22 de agosto, iniciando de manera virtual hasta que el Ministerio de Educación lo indique. Por lo cual, a sus correos se les estará enviando la información completa de la maestría en salud pública. También proporcionamos nuestro contacto en el chat y de esta forma, por alguna duda o consulta adicional, que es el 6193-2749. 6193-2749 es nuestro número de WhatsApp. Estamos disponibles para cualquier duda o consulta que ustedes puedan presentar. De esta manera, concluimos el webinar Desafíos de Salud Pública en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos por estar presentes. Que pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a todos.